Muy bien, vamos a explicar entonces mediante este video lo que es la presentación hecha a través de un modelo Prezi sobre lo que se trata estadísticamente hablando de un intervalo de confianza. Antes de explicar la presentación, pues vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que nos referimos a un intervalo de confianza. Estadísticamente hablando, la confiabilidad en la obtención de los datos a través de un sistema de investigación cuantitativa es importante, debido a que debe de ser obtenido a través de una muestra seleccionada aleatoriamente y que no tenga ningún tipo de sesgo preferencial sobre los datos obtenidos, ya que esto no permitiría que realmente esa confiabilidad que se necesita tenga la parte estadística se cumpla. Todo estudiante del área de estadística debe tener claro que antes de ver esta parte de intervalos de confianza tuvo que haber pasado por el tema de estadística descriptiva y ahí analizar propiamente todos estos datos que acá se utilizan, como lo es la media muestral, la desviación estándar muestral, lo que es las proporciones y en algunos de los casos, pues por supuesto la parte principal, que es ese nivel de significancia o ese nivel de confiabilidad que se le deben dar a los datos obtenidos, como decía hace un momento, de una investigación de tipo cuantitativa. Entonces, los datos obviamente no son inventados, no son datos sacados de algún lugar sesgado, sino que son obtenidos directamente de una investigación que va a estar encaminada a obtener esa confiabilidad. Hay varios tipos de intervalos de confianza, por supuesto. Tenemos un intervalo de confianza para medias, un intervalo de confianza de proporciones, un intervalo de confianza para desviaciones estándares conocidas, un intervalo de confianza para varianzas y ahí también hay un intervalo de confianza el cual sirve para denotar correlaciones y regresiones en función de modelos matemáticos aplicados a la estadística. Sin embargo, para nosotros en este momento la idea de este tutorial es poder indicar cómo es un intervalo de confianza cuando no tenemos nosotros ciertos datos poblacionales, sino que contamos, como bien decía yo hace un momento, con una muestra que básicamente nos va a permitir inferir estadísticamente y sobre todo pues llegar a un buen objetivo, que es mostrar la confiabilidad que los datos obtenidos son verídicos y que no están sesgados bajo ningún tipo de presión política, gubernamental, por favoritismos económicos, racismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tantas situaciones que se pueden presentar. Entonces, a continuación vamos a ver el modelo del sistema Prezi y vamos a ver acá cómo esta presentación va a correr y nos va a indicar qué es lo que nosotros vamos a tener como parte importante a lo que estamos nosotros trabajando. Entonces vamos a ver el inicio de la presentación, que obviamente nos muestra acá lo que es el primero de los títulos, que es el intervalo de confianza, que como bien mencionaba yo hace un momento, nos muestra básicamente el título. Sin embargo, acá arriba podemos observar que dice, pues es para una estadística aplicada, por supuesto, y con una desviación estándar desconocida, ¿verdad? Que eso es parte importante de lo que nosotros pues tenemos que considerar en esta situación, ¿verdad? Entonces vamos a observar acá, vamos a mover acá esta parte porque nos corrió un poco fuera de foco. Vamos a regresar aquí a la parte principal, ¿sí? Entonces vamos a correr la presentación nuevamente. Entonces acá pues habíamos puesto un modelo de una gráfica donde pues se obtienen algunos de los datos principales porcentuales que obviamente nos van a permitir a nosotros trabajar de una manera adecuada, ¿verdad? O sea, en función de lo que nosotros tenemos establecido acá, ¿sí? Entonces vamos a regresar al tamaño original mejor para poder hacer la presentación.
aquí vamos a tener, como decía un momento, con desviación estándar desconocida, el intervalo de confianza. Aquí sí ya corrimos bien. Entonces dice, por ejemplo, ¿qué tabla usar? En la estadística tenemos varias tablas que lógicamente contienen datos que nos permiten inferir en forma porcentual. En este caso, como bien vemos ahí, dice, se utiliza la tabla conocida como t-student para muestras menores a 50 datos. ¿Por qué tomamos una muestra de este tipo? Porque es una muestra idónea para poder inferir en base a esa muestra nuestros datos en relación a lo que se nos pregunta. Por ejemplo, el nivel de confiabilidad de un dato, de un precio, de un comportamiento de un promedio. Entonces tenemos ciertas opciones, pero la mejor de las tablas para este caso es la tabla conocida como t-student, que nos muestra, por supuesto, ciertos niveles de confiabilidad versus el número de datos, que en este caso como máximo debe ser 50. ¿Sí? Ese sería el tope, digamos, para poder utilizarlo. Entonces ahí está estipulado y dice qué valor se desconoce en este tipo de intervalo de confianza. La desviación estándar poblacional. Todo se trabaja en forma muestral. No hay ningún tipo de población, sino que todo vamos a recogerlo de una muestra. Supongamos que vamos a trabajar en función de lo que es la estadística de un consumo de un producto. No vamos a encuestar 1000 personas, sino que vamos a tomar de esas 1000 personas que probablemente son estudiantes de una universidad, vamos a tomar únicamente 40 en forma aleatoria, por supuesto, y esos 40 nos van a dar la representatividad que va a tener, por supuesto, ese tipo de situación estadística. Entonces, dice la pregunta que poníamos acá, es decir, no se infiere poblacionalmente. Efectivamente, solo se infiere en base muestral, es decir, todos los datos son menores a 50 datos. Acabo de explicar esa parte en donde no es necesario encuestar a 1000 personas, porque con esas 50 nosotros vamos a inferir, vamos a crear una hipótesis estadística que se va a permitir obtener esos datos con más confiabilidad y por supuesto vamos a poderlo colocar en un aspecto estadístico más real, ¿verdad? Obviamente. Vamos a ver acá lo que es la fórmula. Fíjense que la fórmula se refiere ahí a un X que representa los datos menos X barra, que es la media muestral, más menos, ese más menos específicamente representa el intervalo, porque en un lado se va a sumar, en otro lado se va a restar. Ese Z alfa, que es lo que abajo aparece, ya lo vamos a ver, por la raíz cuadrada de la desviación estándar muestral al cuadrado sobre la muestra n que tenemos ahí, donde S, como dice ahí, es la varianza de la variable diferencial de x1 menos x2, son los dos datos que vamos a tener, y Z alfa es 1.96 para un alfa del 2.5% y 2.58 para un alfa del 0.05, o sea el 5%. Esos datos de Z crítico, como se le llaman al Z alfa, salen específicamente de la tabla normal o la tabla t-student, que ya el estudiante de estadística de esta parte inferencial ya la sabe manejar sin ningún problema y sabe cómo obtener precisamente esos zetas que nosotros tenemos ahí estipulados, ¿verdad? Muy bien. Muestra versus población, esto es importante. Dice, una muestra siempre será la base de la inferencia estadística. Es importante considerar que no es posible obtener suficiente información estadística si no se utiliza un proceso muestral. De preferencia es una selección aleatoria de la población. El concepto de población es un universo, la muestra es un segmento de ese universo, el cual va a ser factible estudiar sin ningún problema, y por supuesto dentro de la muestra aún se puede sacar todavía una pequeña proporción porcentual que también se puede trabajar a base de lo que es un intervalo de confianza. Entonces es importante repetir y recalcar que es más confiable trabajar bajo una muestra que con toda la población, porque entonces con la excesiva cantidad de datos se puede sesgar hacia algún lugar lo que es nuestra estadística. En cambio, una muestra aleatoria nos va a dar esa facilidad de saber si estamos actuando correctamente o si necesitamos hacer un remuestreo para poder obtener una información más real y fidedigna, que es lo que al final de cuentas pues nosotros que pretendemos obtener, ¿verdad? Muy bien.
Acá nosotros pusimos un ejemplo, imaginemos este ejercicio que dice salsa picante. Dice, tu compañía de salsa picante califica una escala de lo picoso de la salsa del 1 al 20. Una muestra de 50 botellas de salsa picante se degusta y resulta una media de 12, que es la media muestral, porque como ustedes leen ahí dice una muestra de 50. Habla ya de un proceso muestral, con una desviación estándar muestral de 2.5. Determina un intervalo de confianza del 95% para lo picoso de la salsa picante. Entonces, tomando en consideración la fórmula anterior, tendríamos la X muestral, que es ese 12, ¿sí? Tendríamos lo que es la N, que es el 50, tendríamos lo que es la S, que es la desviación muestral de 2.5, y el Z alfa medios, que se sacaría del 95%, que como vimos en la parte anterior de la diapositiva nos da 1.96. O sea, esa sería la relación de la fórmula que tendríamos que utilizar ahí, y con eso pues sacaríamos directamente el intervalo en lo cual está lo picoso de la salsa, ¿verdad? Si realmente es la media de ese 12 o está entre el 1 y el 20 que califica la escala al inicio del problema, ¿verdad? Entonces eso nos va a dar una pauta lógicamente de cómo se trabaja este intervalo de confianza, que realmente ahí es donde vamos a poder denotar si el picor de esa salsa está en lo adecuado o no de la media que se tomó anteriormente. Muy bien, y ahí vemos esa campana en color rojo que representa realmente la conocida como campana de Gauss, ¿sí? El tipo de curva que como sabemos nosotros es una distribución normal y puede pues lógicamente basarse en esas estadísticas de frecuencia que regularmente mantenemos nosotros colocadas obteniendo los datos estadísticos de la toma de investigación cuantitativa que se hizo anteriormente. Entonces, como vemos, pues realmente un intervalo de confianza a grandes rasgos nos presenta ese tipo de situación, como bien lo dije al inicio de esta presentación. No solo existe este tipo de intervalos, sino existen muchos más como varianza, proporción, medias, correlación y regresión, que son modelos estadísticos que se aplican específicamente para un conjunto de esos datos. Entonces, esta ha sido una presentación breve, pero creo que muy concisa en cuanto a los conceptos teórico-prácticos que ya podríamos aplicar en un problema de aplicación real dentro de lo que se conoce como intervalos de confianza. Agradezco su atención. Muchas gracias.